zona. Más de 100 que ha hecho Codelco recientemente, a los cuales se añaden más de 30 que habían hecho ya los japoneses en su tiempo. ¿De qué consiste? Consiste en básicamente hacer un hueco que puede alcanzar hasta 1200, 1500 metros de profundidad. Y entonces cada metro se saca un testigo de roca. Entonces eso lo van embalando en así sus... son como cajitas de metal y les van ahí poniendo números. Entonces luego en el laboratorio cada testigo se analiza para ver la composición de la roca. Es como los cubos de hielo, ¿no? De los proxies. Es la misma temática, ¿no? Los cubos de hielo. Ah, claro, los sondeos que se hacen en la Antártida o en Groenland. Es muy parecido, en efecto, muy parecido. Claro, entonces, ¿qué se puede hacer? Si tú multiplicas estas perforaciones, entonces algunas tienen un cierto ángulo, otro ángulo, etc. Entonces logras al final dibujar una suerte de imagen del subsuelo. Es lo que hacen los mineros. Y luego, en donde no tienen información, hacen interpolación ya entre los diferentes transectos que han analizado. Y a raíz de eso es como pueden identificar una eventual anomalía geológica para ver si es que hay, bueno, un yacimiento explotable o no, o rentamente explotable en este momento o no. Entonces estos pozos, claro, como les decía, tienen estos problemas, varios problemas ambientales asociados a los pozos. Como primero está la cuestión de los lodos que hemos comentado. Entonces tú sacas y tienes que sacar roca con agua, con líquidos de lubrificantes. Eso almacenan en cisternas, pero a veces eso provoca problemas. ¿Y las cisternas siguen aquí? No, se les han llevado, pero tenemos testimonios de los compañeros que han visto cisternas ahí como que se había regado sus contenidos en el ambiente. Claro, el tema es que se supone tienen que manejar estas cisternas con los desechos de una cierta manera, pero ¿quién les controla? ¿No ven? Para llegar acá, pues ya es como medio complicado, ¿no? Luego está la cuestión de que tú en términos de redes hidrográficas subterráneas, estás como que armando unas interrupciones en las redes o conexiones artificiales en las redes hidrográficas, porque estás así haciendo un hueco que incluso va a permitir que ciertos acuíferos que pueden estar en un cierto nivel entren en contacto con otros acuíferos arriba. ¿Ya? Entonces eso puede ser muy problemático porque además cuando el agua entra en contacto con la roca, pues la roca que está en el subsuelo, mientras permanece en el subsuelo no pasa nada. Pero cuando entra en contacto con la roca es ahí donde su estado físico-químico cambia. Básicamente hay oxidación. La oxidación es la que puede generar un montón de problemas tipo acidificación del agua. Y claro, el agua se está cargando de minerales y metales, y estamos en una zona donde por supuesto hay muchos metales en la roca, entonces el agua se va cargando de metales. Entonces tú la conexión que armas artificial con tu pozo entre diferentes niveles de corrientes subterráneas implica unos intercambios con un flujo que está contaminado con metales pesados, está acidificado. Entonces vas contaminando redes hidrográficas subterráneas y eso tiene consecuencias aguas abajo, a veces muy aguas abajo. ¿Por qué? Porque se conecta siempre los acuíferos con otras fuentes y con fuentes superficiales, pero más aguas abajo. Entonces posiblemente incluso la contaminación que tú generas a raíz de eso va a padecer poblaciones que quedan muy aguas abajo. El otro punto que es muy importante acá es que en varios pozos, bueno, tenemos el reporte de al menos uno, pero tenemos testimonios también de los trabajadores, al menos extraoficialmente, de que hubo varios pozos de los cuales salió agua termal, agua a una temperatura de más de 50 grados. Entonces eso también muestra que existe agua termal en el subsuelo acá, lo cual incluso podría representar un potencial en términos turísticos. Pero a la misma vez, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que los mineros realmente tienen muy poca idea de la constitución de las redes hidrográficas subterráneas.
Porque el tema es que cuando ellos se topan con un acuífero o estos tipos de fuentes termales, aguas artesianas se les llaman, el problema es que tienen que sellar el pozo, tienen que cerrarlo. Entonces están perdiendo plata. Lo hacen a la ciega. Claro, entonces el tema es que muestra que ellos no tienen ninguna capacidad de finalmente predecir el tipo de impacto que va a tener su actividad sobre las aguas subterráneas y las consecuencias en términos de contaminación. Entonces varios de los pozos estuvieron con este problema. Uno de los pozos hemos registrado que durante un mes brotó agua a más de 50 grados y esta agua la hicimos analizar, ahí sí había concentraciones de arsénicos que rebasaba de lejos los niveles permisibles y se regaba en la vegetación. Okay. Entonces sí se contamina. Claro, se contamina. Entonces, nuevamente hay ese tema de que es un pozo, más otro pozo, más otro pozo, más otro pozo. Entonces, cuando estamos hablando de más de 100, estamos con también una cuestión de una acumulación de contaminación, que en términos acumulativos la contaminación puede llegar a niveles significativos. ¿Okay? Entonces, ahora, luego te doy. Ahora está la cuestión de sellar el pozo. Entonces, aquí yo creo que al parecer este pozo no está mal sellado. Han sellado, han puesto cemento y parece que no hay fugas. Pero tenemos registro de otros pozos y eso pueden ver en el tercer video que les mandé en el aula virtual. Por esta parte de la cuenca donde nos fuimos en febrero con los compañeros. En donde, claro, tú lo que haces es que le tapas el pozo aquí, pero el agua ya está bajo presión en ciertos casos dentro del conducto artificial que tú has hecho con el pozo. Y empuja. Entonces esa presión tiene que relajarse. En general lo que se hace es que el agua encuentra pequeños canales dentro de la roca. Es lo que hemos observado ahí en la otra parte, en donde en una quebrada está brotando agua caliente por toda la quebrada, lo cual implica una posible desestabilización de la vertiente. Y si es que eso implica un derrumbe, podría tener consecuencias graves para, claro, el río y podría contaminar el río, pues un derrumbe grande. Incluso podría formarse una pequeña represa artificial y descontrolada, porque una represa que se forma como lo que pasó con la Josefina hace unos tiempos ahí en Azuay, creo que fue. Entonces como que una represa artificial que se forma es muy peligroso, porque tú no sabes cuándo se va a romper, y cuando se rompe puede haber así, como una ola enorme que arrasa con todo. Eso es más o menos el tema con la cuestión de las perforaciones. Ahora, si es que podemos acceder más abajo, vamos a ver que hay contaminación y es a raíz de un pozo japonés que había sido mal sellado y que desde el inicio lo hemos documentado, que está generando una contaminación. Entonces, ya son más de 25 años que este pozo ha sido explotado y ha sido sellado y mal sellado y que va contaminando el ambiente. Porque claro, el agua que pasa por el pozo sigue contaminando en la superficie. Sí, dime. Solo quería saber cada cuánto están los pozos estos de preparación. O sea, hay una red. Sí, en el estudio de impacto ambiental pueden ver ahí lo que estaba previsto. Entonces, está lo que ellos prevén hacer, en términos tentativos, es lo que está publicado. Luego hay lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho obviamente es un poco diferente. Entonces, ahí no tenemos el registro. ¿Por qué? Porque no es un documento que se ha publicado. Claro. Y eso es un escándalo, se debería publicar. Pero no está publicado. Entonces no tenemos acceso al registro de todos los pozos con sus coordenadas satelitales, pues para ver en dónde exactamente se hizo ese tipo de actividad. Tal vez hay alguna cuestión de tiempo de descontaminación del agua en comparación a las aguas termales con las aguas de cualquier región. No, es una buena pregunta. O sea, lo que pasa es que ahí solo diría que en términos químicos, la temperatura, altas temperaturas aceleran las reacciones químicas. Es un catalizador la temperatura. Entonces, es como cuando tú te lavas los platos. ¿Ya? Entonces lavas los platos con agua caliente, sale mejor la grasa. ¿Por qué? Porque la reacción química de encarcelamiento de la grasa por el jabón está acelerada. Entonces la temperatura es un catalizador. Entonces obviamente cuando tienes ahí
agua caliente que brota, eso acelera las reacciones químicas y por lo tanto pues implica problemas en términos de liberación de los metales en esta agua caliente. Entonces, un agua caliente va a cargar seguramente más